¿Conoces el mayor secreto que los grandes maestros de la estrategia nunca te contaron sobre el coraje? Han dicho toda su vida que ser fuerte significa gritar más fuerte, tener preparada la respuesta más aguda o enfrentar el peligro de frente. Pero la cruda verdad, la que Maquiavelo susurraría al oído de un príncipe a punto de ser emboscado, es que en el momento en que abres la boca para defenderte apresuradamente, es el segundo exacto en que firmas tu sentencia de muerte. La intimidación no es una batalla de verdades, es un teatro de sombras, una actuación coreografiada donde el agresor es el actor principal y tú, hasta ahora, has sido el público perfecto, ofreciendo exactamente lo que quieren. He visto a personas brillantes, con currículos impecables y argumentos insuperables, reducidas a la nada simplemente porque su oponente dio un paso más en su espacio personal o bajó la voz ante una amenaza velada. La intimidación se nutre de la reacción emocional que genera en ti, y si retrocedes, si tartamudeas, o si tu mirada se desvía un milisegundo, estás aplaudiendo su espectáculo. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no reside en luchar contra la presión, sino en convertirte en el vacío absoluto, donde esa presión no tiene dónde tocar? Imagina la escena que se desarrolla ahora. Alguien se cierne sobre ti, con la voz aguda, el cuerpo inclinado hacia adelante, y la energía en la habitación se siente pesada como el plomo. Tu instinto natural, moldeado por miles de años de evolución para la supervivencia en la naturaleza, es luchar o huir. Tu corazón se acelera y sientes esa necesidad desesperada de hablar rápido para llenar el silencio, explicar tu versión o demostrar que no eres lo que esa persona dice. Es en ese preciso momento que la presión se consolida y pierdes tu soberanía. Maquiavelo comprendió, como pocos, que el control es pura gestión de la percepción. El intimidante rara vez es realmente fuerte, solo necesita que te sientas débil para que su táctica funcione. Usa el impacto, la invasión del espacio y el volumen como herramientas para secuestrar tu razonamiento lógico y arrojarte al reino de las emociones básicas. Cuando te apresuras a responder, estás validando que su ataque fue efectivo y estás diciendo sin usar palabras que la presión te ha golpeado y ahora necesitas recuperar tu valor ante sus ojos. He visto a ejecutivos, líderes e incluso amigos perder el respeto en segundos, porque no soportaron el peso de una mirada silenciosa. La primera regla de oro para destruir a cualquiera que intente intimidarte es comprender que no eres el blanco de una verdad, sino el espectador de una actuación barata, y en el momento en que te das cuenta de que es solo un truco, el miedo pierde su significado. El secreto maquiavélico para desarmar este espectáculo es lo que yo llamo congelar el escenario. Si el agresor espera que bailes a su ritmo, lo más perturbador y poderoso que puedes hacer es quedarte quieto. No una inmovilidad inerte como una estatua de hielo, sino la inmovilidad soberana de alguien que no se siente amenazado. He visto luchas de poder gigantescas resueltas sin una sola palabra, simplemente porque un bando se negó a seguir el ritmo frenético y agresivo del otro. Cuando la presión te alcanza, tu primera reacción debería ser un silencio absoluto durante 2 o 3 segundos más de lo que se consideraría normal. Este espacio vacío es insoportable para quien intenta intimidarte. El agresor esperaba un impacto, un choque emocional o un contraataque, y en cambio no encontró nada. El silencio transfiere toda la ansiedad a quien inició el ataque, y el agresor comienza a preguntarse internamente si fue demasiado lejos o si sabes algo que él desconoce. Esta duda interior es el principio del fin de cualquier intento de dominio. Porque no necesitas una frase pegadiza, necesitas una postura que diga que la tormenta de la otra persona no tiene poder para mojar tu acera. A lo largo de mi trayectoria, he visto que quienes más intentan intimidar a los demás son precisamente aquellos con bases más débiles e inseguras. Usan la agresión como una capa de colores para ocultar su propia mediocridad o su total falta de argumentos sólidos. Es una estrategia a muy corto plazo que depende completamente de tu cooperación involuntaria. Si consiguen que cedas ahora, ganan por defecto. Pero si te mantienes firme,
su máscara empieza a caerse y aparece la desesperación. La crítica profunda que debemos hacer aquí es que todos hemos sido entrenados para ser amables y evitar la incomodidad social a toda costa, y es precisamente gracias a esta educación pasiva que el intimidador prospera. Cuentan con tu deseo de que la situación incómoda termine pronto, y para acabar con la incomodidad, cedes, accedes o te disculpas sin haber hecho nada malo. Maquiavelo nos enseña que la paz que se compra con la renuncia a la propia posición es solo el preludio de una derrota mucho mayor y más amarga. El control de la situación pertenece a quien puede habitar la incomodidad con mayor naturalidad que su oponente. Si la situación es tensa, déjala arder y no seas el extintor del ego del otro. Quédate ahí, respira lentamente y observa al actor sudar mientras su acto no recibe la recompensa de tu perturbación. Es fascinante observar cómo la biología y la psicología se fusionan en momentos de máxima tensión. Cuando mantienes la calma bajo un ataque directo, tu sistema nervioso envía un mensaje claro a tu cerebro. No hay peligro real de muerte. Esto mantiene tu razonamiento estratégico plenamente activo, mientras que tu agresor opera puramente con base en emociones instintivas. Él está en trance de combate, y si te mantienes racional y centrado, estás jugando al ajedrez mientras él intenta dar puñetazos al aire. He visto esto suceder en debates públicos y en mesas de negociación, donde el bando que primero se agita es el que ya ha confesado su propia derrota intelectual a todos los presentes. La neutralidad es tu arma de guerra más poderosa y letal. No muestres desprecio, porque el desprecio sigue siendo una emoción y demuestra que sus palabras tuvieron suficiente peso para generar un sentimiento en ti. Muestra una curiosidad desapasionada, como si estuvieras observando a un insecto curioso en un laboratorio. Esto elimina el estatus de enemigo de la otra persona y la coloca en la posición de un objeto de estudio irrelevante, y nada destruye más el aura de un intimidador que ser tratado como algo interesante, pero totalmente desprovisto de impacto. Piensa en la intimidación como una inversión financiera de alto riesgo. El agresor deposita su ira y espera obtener una sumisión inmediata como beneficio. Si no pagas el dividendo de tu reacción emocional, su inversión se arruina. Es una lógica fría de mercado aplicada a las relaciones humanas. He visto situaciones en las que un simple «entiendo tu punto», algo más, dicho con voz perfectamente estable y mirada fija, destruyó por completo la moral de un provocador que buscaba un escándalo. Quería pelea, quería drama, y quería sentir que tenía el control remoto sobre tu estado mental, pero cuando lo niegas, recuperas instantáneamente la soberanía sobre tu reino interior. La esencia de la enseñanza maquiavélica radica en que nunca debes luchar por un honor que se siente herido por las palabras, porque el honor es algo que cultivas en tu interior y no algo que dependa de la validación u ofensa de otros. Si alguien intenta menospreciarte, esa persona solo está describiendo sus propias limitaciones y frustraciones, no las tuyas. Mi crítica social es que damos demasiada importancia a la voz de quienes carecen de autoridad moral para juzgarnos, y nuestra fortaleza de competencia debe estar rodeada por este profundo abismo de indiferencia estratégica. Esta técnica para desmantelar la farsa requiere un control absoluto sobre tus micromovimientos físicos. No te arregles el pelo, no juegues con el reloj, no mires al suelo, ni te cruces de brazos a la defensiva. Tu cuerpo debe confirmar visualmente lo que tu silencio ya ha proclamado. Eres una roca inquebrantable. Recuerdo vívidamente haber visto una vez a un mentor mío siendo atacado verbalmente de forma completamente injusta durante una conferencia abarrotada. No interrumpió al agresor, no cambió su expresión facial ni mostró el menor atisbo de irritación. Esperó a que el hombre terminara de hablar, tomó un sorbo de agua muy lentamente, miró al público con calma y continuó la conferencia exactamente donde la había dejado, sin siquiera reconocer que había ocurrido el ataque. El agresor estaba tan avergonzado por su propia falta de efecto que abandonó la sala en absoluto silencio. Eso era Maquiavelo aplicado en su forma más pura, y la victoria no provino de una réplica brillante,
sino de la negación total de la existencia del conflicto. Si no aceptas el regalo del insulto, sigue perteneciendo exclusivamente a quien intentó dártelo. Por lo tanto, el primer y más crucial paso para destruir cualquier intento de intimidación es quitarle la leña al fuego de la otra persona. Deja de proporcionar las reacciones, defensas y explicaciones que el agresor necesita para sentirse superior y poderoso. Comprende que la presión es solo una ilusión óptica creada para hacerte actuar en contra de tus propios intereses y principios. Cuando te conviertes en ese observador tranquilo y distante, el escenario de la otra persona se desmorona por falta de apoyo y queda expuesta en toda su fragilidad e inseguridad. El control de la situación vuelve a tus manos en el momento en que decides, internamente, que nadie tiene el derecho ni el poder de acelerar tu corazón sin tu permiso explícito. La verdadera fuerza siempre es silenciosa, centrada en el momento presente y absoluta en su ejecución, porque no necesita ruido ni fanfarria para existir. Si ya has comprendido profundamente que la intimidación no es más que una representación teatral que muere por falta de público, y que tu calma es la herramienta que precisamente desmantela ese escenario, ¿cómo puedes ahora revertir completamente el juego y obligar al agresor a explicar su propia estupidez hasta sentirse ridículo frente a todos los presentes? Una vez que se aprende a desarmar el espectáculo mediante el silencio y la inmovilidad, el siguiente paso para aniquilar la intimidación es comprender que el agresor suele esconderse tras una cortina de humo de generalizaciones vagas y frases hechas. Lo he visto cientos de veces en entornos de alta presión. La persona llega con un tono autoritario y lanza una acusación genérica como «nunca cumples lo que espero» o «todos aquí saben que no estás hecho para esto». La mayoría comete el error fatal de intentar demostrar lo contrario de inmediato, entrando en una actitud defensiva desesperada que solo sirve para confirmar su vulnerabilidad. Lo que Maquiavelo nos enseñaría aquí es que no se debe cargar con el peso de las pruebas que la otra persona ha creado. La técnica de la Inquisición consiste en dejar de defenderse y empezar a analizar. Cuando miras a los ojos a quien intentó menospreciarte y preguntas, con una calma casi clínica y genuina curiosidad, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Instantáneamente inviertes el flujo de poder. El agresor, que operaba en un modo de ataque emocional rápido, se ve repentinamente obligado por sus superiores a recurrir a una explicación lógica y detallada. Y la verdad que he visto en la práctica es que la mayoría de los acosadores carecen de datos ni hechos que respalden sus propias afirmaciones. El poder de la intimidación depende de la oscuridad y del impacto del impacto. Es como un puñetazo lanzado en la oscuridad que intentas evitar sin saber de dónde viene. Al arrojarlo luz sobre él mediante preguntas precisas, el monstruo se revela como una sombra pequeña y temblorosa. He visto discusiones acaloradas en salas de juntas, donde un gerente intentó humillar a un subordinado con frases vacías sobre su falta de compromiso. El subordinado, en lugar de enojarse o disculparse, simplemente preguntó: ¿qué comportamientos específicos consideraste falta de compromiso y en qué fechas ocurrió esto? El silencio que siguió fue embarazoso para el agresor porque no tenía información ni pruebas, solo tenía una emoción negativa que quería descargar sobre alguien. Cuando obligas a la otra persona a especificar cada palabra, a justificar cada acusación y a proporcionar pruebas reales, estás drenando su batería emocional en tiempo real. En el juego del estatus humano, quien necesita explicar siempre está en una posición inferior a quien evalúa la explicación. Al hacer preguntas cortas y directas, usted asume el papel de juez en la conversación, mientras que la otra persona se convierte en el acusado, tratando desesperadamente de no parecer inconsistente o injusto ante los espectadores. La crítica humana que debemos hacer aquí se centra en cómo fuimos criados para responder con prontitud a cualquier tipo de autoridad, incluso si es abusiva o infundada. Rompemos este círculo vicioso cuando comprendemos que nadie tiene derecho a lanzar una crítica sin la carga de una prueba completa.
Si alguien te ataca diciendo que tu trabajo es pésimo, debes analizar esa frase con la precisión de un experto. ¿Qué parte en concreto es pésimo y qué criterios técnicos utilizaste para llegar a esa conclusión? He visto a acosadores quedarse sin aliento y tartamudear simplemente porque no esperaban que la víctima tuviera la compostura para analizar la estructura de la agresión en lugar de sentir su impacto. Esta postura comunica que el ataque de la otra persona fue tan insignificante que ni siquiera logró ofenderte. Solo despertó tu interés analítico en su confusión mental. Es una forma de decir que estás por encima del nivel en el que se juega ese tipo de juego. Otro punto clave que he observado a lo largo de los años es que el agresor suele proyectar sus propias inseguridades y defectos en ti. Al preguntar el motivo de cada insulto, acabas obligando a la persona a revelar sus propios miedos sin que se dé cuenta. Si alguien te llama arrogante y le preguntas con calma cuándo o qué acción realizaste, la persona suele acabar describiendo su propia incapacidad para gestionar su autoconfianza o su éxito. Maquiavelo decía que un gobernante debe ser un astuto observador de la naturaleza humana, y al usar la Inquisición, estás identificando los puntos ciegos de tu oponente sin dejarte la piel intacta. Le dejas hablar, le dejas enredarse en sus propias contradicciones, y mientras intenta construir una lógica inexistente, mantienes el control absoluto sobre el ritmo de la conversación. Cada explicación que se ve obligado a dar es una gota de autoridad que se le escapa de las manos. Al final, el clima de intimidación se disuelve porque la lógica fría y la agresión emocional no pueden convivir por mucho tiempo. La profundidad de esta táctica reside en que no es necesario tener razón en los aspectos técnicos de la discusión para ganar la dinámica de poder. Se gana porque se mantiene la integridad de la postura, mientras que la otra persona se desintegra en un intento frustrado de mantener viva la ofensa sin fundamento. He visto cómo esta técnica salva reputaciones en reuniones de condominios extremadamente tensas y brutales disputas corporativas. El secreto es nunca aceptar la etiqueta que intentan imponerte como si fuera la verdad absoluta. Si te lanzan lodo verbal, no intentas desesperadamente limpiarte delante de todos. Te preguntas, ¿por qué la mano que lo lanzó está tan sucia? Este cambio de enfoque es lo que distingue a los líderes estratégicos de los seguidores reactivos. La protección definitiva es la conciencia de que la palabra de la otra persona solo tiene el poder que decides otorgarle en tu fuero interno. Si la tratas como un hecho estadístico que requiere una explicación detallada, eliminas todo el veneno y te quedas solo con el esqueleto vacío de un intento de dominio que fracasó por falta de fundamento. Entiende que esta curiosidad investigadora incluso protege tu propia biología. En lugar de sentir el impacto del insulto y liberar hormonas del estrés que bloquean tu pensamiento, tu mente se concentra en formular la siguiente pregunta estratégica. Esto te mantiene en modo analítico y evita que el miedo domine tus decisiones. He visto a personas que eran consideradas presa fácil del acoso convertirse en figuras extremadamente respetadas simplemente porque dejaron de reaccionar con dolor y comenzaron a reaccionar con preguntas clínicas. El acosador busca un objetivo pasivo, no un investigador atento. Cuando asumes el rol de quien hace las preguntas, el juego se vuelve demasiado peligroso para quienes solo saben atacar mediante gritos o presión psicológica. Lo cierto es que la mayoría de quienes intentan intimidarte temen ser descubiertos como alguien común, confundido y sin una razón sólida. Cuando enciendes la luz de la lógica mediante la indagación, el juego de sombras termina, y lo que queda es solo un ser humano desesperado por una pizca de control que ni siquiera sabe cómo lo obtuvo. Pero si ya sabes congelar el escenario de la actuación ajena y obligar a tu agresor a explicarse hasta agotar sus propios argumentos, ¿cómo puedes ahora utilizar tu propio cuerpo y el ritmo de tu voz para imponer una soberanía física y sonora que haga al otro retroceder sin que tú necesites siquiera dar un paso al frente? Para cerrar este ciclo de dominio, necesitas entender que la autoridad no es algo que se pide, sino algo que se impone controlando el propio ritmo. La mayor debilidad de alguien intimidado es la aceleración.
Cuando el miedo ataca, todo tu ser quiere apresurarse. Hablas más rápido para terminar la confrontación rápidamente, respiras superficialmente y tus movimientos se vuelven bruscos y nerviosos. El agresor interpreta esta prisa como una confesión de culpa o debilidad. El tercer gran secreto de Maquiavelo, aplicado a la psicología moderna, es que quien controla el tiempo, controla la habitación. Vi esto brutalmente, en una situación en la que un ex superior intentó acorralarme en un pasillo para exigir resultados agresivamente, invadiendo mi espacio físico y hablando a una velocidad que no me dio tiempo a procesar. Mi instinto fue responder de la misma manera, pero recordé que la soberanía es un ejercicio de calma. Respiré más despacio, esperé a que terminara y respondí en una voz tan baja y mesurada que tuvo que inclinarse hacia adelante y silenciar su mente para escucharme. En el momento en que tuvo que adaptarse a mi ritmo, el poder cambió. La urgencia alimenta la intimidación y su contraataque es la lentitud deliberada. Debes tratar tu tiempo como un bien privado de gran valor. Al hablar despacio, le comunicas al mundo que tus palabras son importantes y que no temes ser interrumpido. He visto a personas en reuniones tensas que, al ser interrumpidas por un grito o una provocación, simplemente se detenían, miraban al agresor con serenidad gélida, esperaban 5 segundos de silencio absoluto y volvían a hablar exactamente a la misma velocidad que antes. Es una demostración de fuerza que ninguna agresión puede superar. Si te apresuras a hablar, pareces un subordinado que intenta explicarse. Si sopesas cada frase y dejas espacio entre las ideas, te posicionas como el líder de esa interacción. Maquiavelo dijo que el príncipe debería ser como el león y el zorro, y la soberanía del tiempo es la melena del león. Impone respeto sin necesidad de gruñir. Mi crítica al comportamiento común es que nos han enseñado a tener prisa por complacer, pero la persona inquebrantable no tiene prisa por nada. Ella sabe que su tiempo es el recurso más escaso en la mesa y no lo regala a quienes solo traen ruido. Controlar el espacio físico es el complemento esencial de esta lentitud. He visto a mucha gente perder la partida porque, sintiendo la presión del otro, empezaron a mover las manos, balancear la pierna o inclinar el torso hacia atrás. Estos pequeños movimientos, que llamamos microfugas de ansiedad, son los que el intimidador utiliza para saber que está ganando. Tu postura debe ser de absoluta economía. Si vas a girar la cabeza para mirar a alguien, hazlo lenta y completamente. Si vas a gesticular, usa movimientos amplios y tranquilos. La economía de movimientos indica que tienes control total de tu sistema nervioso. Recuerdo una vez cuando un oponente en una disputa contractual intentó usar su altura para acorralarme contra la pared. En lugar de dar el paso atrás que esperaba, mantuve los pies firmes, incliné el torso ligeramente hacia adelante, reduciendo conscientemente la distancia entre nuestras caras, y mantuve un tono de voz profundo y estable. La ruptura en la expectativa fue tan grande que retrocedió 2 pasos en menos de 1 minuto. Se dio cuenta de que su presión física no me hacía encogerme, sino que creaba una presencia aún más fuerte de mi parte. Esta gestión del tiempo y el espacio crea lo que llamamos gravedad personal. La gente empieza a orbitar a tu alrededor porque eres el punto más estable del entorno. En un vídeo de YouTube, esto se traduce en mantener el contacto visual con la lente, sin parpadear excesivamente, y dejar que las pausas den peso a lo que dices. En el mundo real, esto significa que no permites que el agresor dicte cuándo empieza o termina la conversación. Si alguien se te acerca agresivamente y le dices con calma que no es el momento y que hablarás con él en 10 minutos en tu escritorio, acabas de recuperar el control del territorio. Has destruido su plan de ataque. La profundidad de esta técnica reside en comprender que la intimidación es como una ola. Si intentas contraatacar, te derriba. Si te sumerges bajo ella con calma y control, te pasa por encima sin moverte. La soberanía no se trata de ser más grande que la otra persona. Se trata de ser más sustancial y menos reactivo. He visto esta transformación en aprendices que sufrieron exigencias abusivas.
Aprendieron que el tono de voz más bajo casi siempre es el más potente. Al bajar el volumen mientras la otra persona grita, la obligas a sentirse ridícula por hacer tanto ruido. Es una forma de reflejo inverso. Te conviertes en el estándar de comportamiento adulto en la sala, mientras que el agresor queda expuesto como un niño con rabietas. Maquiavelo valoraba a quienes sabían mantener la dignidad de su posición, y no hay dignidad en la prisa ni en la falta de control. Cada segundo de silencio que mantienes ante una amenaza es un ladrillo más en tu fortaleza. Tu voz debe ser como el mar, constante, profunda e imperturbable, por mucho que sople el viento en la superficie. Si dominas tu ritmo, dominarás el destino de esa conversación y de todas las que vendrán. La victoria silenciosa se da en el ámbito de la percepción. El agresor abandona la conversación sintiéndose derrotado, incluso si tuvo la última palabra, porque se da cuenta de que no pudo hacerte cambiar de opinión. Ha agotado todas sus municiones y su armadura sigue pulida. Esta es la esencia de la protección psicológica y el contraataque. Hacer que la agresión de la otra persona sea demasiado para ella. Cuando el precio de intentar intimidarte es el agotamiento y una sensación de fracaso, la gente deja de intentarlo. Te conviertes en lo que Maquiavelo llamaría un territorio difícil de conquistar y fácil de mantener en paz. La autoridad suprema es aquella que no requiere esfuerzo para hacerse sentir. Solo presencia y tiempo que te pertenecen exclusivamente. Si este contenido te ayudó a comprender cómo proteger tu mente y usar la psicología estratégica para que nadie te pisotee, muestra tu apoyo al canal. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más guerreros que necesitan este conocimiento. Suscríbete al canal para no perderte las próximas lecciones sobre maestría mental y estrategia, y comenta abajo con la palabra inquebrantable si llegaste al final y estás listo para retomar el control de tu vida. Tu participación en los comentarios es lo que mantiene fuerte a esta comunidad, y si quieres seguir aprendiendo cómo pensaban y actuaban las mentes más poderosas de la historia, no te detengas aquí. Mira los demás videos que aparecen en tu pantalla para profundizar tu comprensión. Nos vemos en el próximo video.